conocí un pastor que, sabiendo que mi esposo no quería saber del evangelio, buscaba más hermanos, y de un árbol que había frente a mi casa nos unía ahí y nos daba la doctrina. Dios estaba utilizando esta ocasión para darme la libertad que yo quería para servirle. Pero el viernes estoy en el propósito que le digo, y yo siento que me da un mareo, como que me voy a ir, y traté de aguantarme, no dije nada. Mi esposo en esos tiempos, tú sabes, ganaba, pero no ganaba suficiente. Esa enfermedad era costosa, porque déjame decirte que de un simple hepatitis se complicó en hepatitis B. Cuando se empeora la enfermedad, la doctora llama a mi esposo y le dice: se me ha salido de la mano y le he puesto el tratamiento que lleva esta enfermedad. Yo le diría a mi hermana Marta que yo sé que ella es una mujer batalladora, una mujer ejemplar, una mujer que no se doblega. Bienvenido al programa Conversando con Vincho. En este momento voy a iniciar el programa con una frase que dice: estamos aquí hoy para conocer una historia que desafía toda lógica y todo diagnóstico médico. Una historia donde la ciencia dijo fin, pero la fe dijo comienzo. Le damos la bienvenida a Marta Jaque para que nos cuente cómo fue transitar ese camino desde la ciencia médica hasta experiencia un milagro. Bienvenida, Marta, ¿cómo está? Muy buenas noches, ante todo, hermano Vincho. Bueno, yo me siento muy bien, agradecida del Señor primeramente, y de usted por la confianza de hacerme esta invitación, que para mí es muy importante. Tratando de responder a su pregunta, ¿verdad? Y sabiendo el objetivo por el cual estoy aquí. Me siento muy regocijada primeramente con el Señor. No sabía que me iba a tocar este momento, pero estoy muy agradecida, y sí, me siento contenta porque esta es una oportunidad para que la audiencia que quizá pueda escuchar sepa que nosotros servimos a un Dios grande, un Dios vivo, que desde la antigüedad hace milagros y aún sigue haciendo milagros. Amén, amén. A su nombre sea la gloria. Para mí es un placer, de verdad, tenerla aquí sentada a conversar con usted. Y sé que este momento va a ser marcado, o ya para mí hay una marca que no será olvidado. Créame. En la vida siempre nos encontramos con ciertas cosas que uno quizá en el momento uno no le entiende, pero Dios nos da a entender en el transcurso del tiempo. Sí, Ya para iniciar, Marta, ¿cuál ha sido su mayor experiencia en el Señor? mi mayor experiencia en el Señor se trata del milagro que hizo Dios, o otra, porque tengo muchas experiencias en el Señor. Pero usted la pregunta me hace acerca del milagro. O sea, su experiencia, usted puede contar una experiencia que usted ha tenido con el Señor, puede ser la que usted crea. Bueno, vuelvo y le repito, son muchas experiencias que he tenido, pero voy a enfocarme en, como usted al inicio dijo, que tengo esta historia que empezó, como usted dice, con donde el pronóstico del médico dice fin. Y la fe dijo, ahora empieza. Amén. Pues voy a relatarle, ¿verdad? Y Dios me ha dado la oportunidad en muchas ocasiones, ¿verdad?, de hablar de esto. Y mientras vida tenga, creo que voy a hablarlo, porque estoy muy agradecida del Señor. Amén. Y me siento muy feliz cuando puedo extender este testimonio hacia las personas que quizás están viendo que
No sé si alguien esté postrado en una cama, no sé si alguien tenga un diagnóstico que ya no tenga esperanza. Voy a extender para decirle que sí hay esperanza en Cristo. Y el milagro del cual vamos a hablar, yo pasé por una experiencia muy difícil que al principio no entendía, pero ha sido muy maravillosa. Pero lo maravilloso al transitar del camino es que se lo estoy viendo. Amén. Entonces, se trata de que yo fui desahuciada por la ciencia médica en el año 91, cuando vino a mí una enfermedad que le llaman terminal, y fue un hepatitis viral, inició con hepatitis viral, lo que se complicó con el tiempo. Pero eso tiene por qué. Y yo, si usted me da la oportunidad, puedo explicarle. Adelante. Este espacio es para usted. Amén. Bueno, eso se trata de cuando yo acepté al Señor, ya, ¿verdad? Era una señora casada, pero fui instruida en el camino del Señor desde niña. Con lo pasar del tiempo, pues me aparté, como es normal. Pero en el Señor vine con mi esposo. Cuando no me di cuenta que mi esposo no quería saber del evangelio ni quería saber de los evangélicos, por ahí comenzó la batalla. Pasé una batalla fuerte, pero hoy estoy disfrutando de la gloria del Señor. Yo y todo el que tuvo a mi alrededor, claro, porque no se trata de que solamente yo, mi familia, mis hijos, que en ese entonces tenía 3 hijos. Cuando vine al Señor tenía 3 hijos, pero usted sabe que cuando uno tiene un encuentro con el Señor, pues uno se encuentra muchos obstáculos. Y hay muchas personas que ahí se devuelven y dicen, no, porque mi esposo, mi hijo, mi padre no quiere. Y yo quiero decirle que si el Señor ha tratado con usted, le ha hecho un llamado, ni padre, ni hermano, nadie puede impedir la gloria de Dios, porque el trato es contigo. Amén. Amén. Y eso hay muchas personas que se han devuelto por eso. Pues cuando pasé por el momento no me devolví. Tampoco me fui por encima de la cabeza de mi esposo. Wow. Porque Dios te llama, pero Él tiene la salida. Vienen las dificultades, pero el Dios tiene la salida. A veces no la vemos, no la entendemos. Y en ese trayecto de que mi esposo no quería saber del evangelio, tú sabes, yo acepté al Señor de nuevo, como te decía, y fue en la comunidad de la iglesia donde el amor de Dios verdadero es el que domina. La unión. La unidad, y eso lo viví en la iglesia. Antes era Juan 11:25, hoy es Juan 8:36. Voy a omitir porque tiene otro nombre. Amén. Pero en esa iglesia yo conocí el verdadero amor de Dios. Conocí un pastor que, sabiendo que mi esposo no quería saber del evangelio, buscaba más hermanos, y de un árbol que había frente a mi casa nos unía ahí y nos daba la doctrina. O sea, usted No fue entraba a mi casa no entraba. con la sabiduría de Dios, ese hombre de Dios. Pero yo, como nueva creyente, pues no entendía. Yo decía, ¿y por qué? Para mí, ¿por qué mi pastor no entra a mi casa? Pero no me dejen engañar. Hay personas que se dejan engañar por cualquier comentario y dejan al Señor. El Señor quiere que, si Él nos ha llamado, sigamos firmes, sin mirar qué pueda pasar. Yo no entendía qué pasaba, y mi pastor me daba la doctrina que era, porque mi esposo no me dejaba ir a la iglesia. Fue largo el proceso. Ah, pero un proceso fuerte. Sí, yo quiero dar unas cuantas pinceladas, porque yo sé que si te digo todo esta noche me vamos a ir tarde. Sí, pero usted la adoctrinaron, fue debajo de un árbol. Debajo de un árbol. ¿Y puede ser el nombre de ese pastor? Sí, el pastor fue Santo Manzanillo. Él está en la presencia de Dios. Wow.
Entonces, a donde quiero enfatizar es que la iglesia siempre me visitaba. El día que yo menos pensaba, habían 3, 4 hermanas. Éramos pocos, pero me buscaban. El trabajo de la iglesia es buscar a los nuevos creyentes, buscarle, animarle a seguir. Y yo quería servir a Dios de todo corazón. Yo quería seguir a Cristo. Era una iglesia, como te digo, no estoy para hablar solo de la iglesia, pero tengo que darle la pincelada de lo que Entiendo. decía. Que siempre estaba en movimiento en la obra, actividades. Y yo quería estar así, pero mi esposo no me dejaba. Yo no iba ni a la iglesia. ¿Y cómo usted se mantenía en esa situación así y pudo mantener el amor hacia Dios con esa situación? Buena pregunta, excelente. Yo no digo que hice nada, pero el Espíritu Santo yo sé que me preparó para que orara, para aprender a orar, a buscar a Dios. ¿Qué pasa? Mi esposo se va en la mañana a trabajar, llegaba en la noche. Pero en la iglesia habían cultos de oración a las 3 de la tarde en los hogares, habían retiro en los hogares, habían invitaciones y yo me unía con las hermanas y siempre estábamos la gloria de Dios en esas actividades. Y en mi vida íntima, personal, el Señor puso en mí, porque no tenemos nada nuestro, el anhelo de orar. Y la pregunta que me hiciste tiene esta respuesta. Orando, orando. La victoria está en orar y esperar en Dios. Amén. No desesperarnos en medio de las tribulaciones, porque nosotros presentamos este evangelio que es puro, verdadero, ¿verdad? Pero la persona deben entender que vienen obstáculos. Pero te repito, perdón, que cada obstáculo el Señor lo quita cuando Él ve que tú quieres servirle. Amén. Usted mencionó ahorita o sea, dando la respuesta de que vino una enfermedad. Esa enfermedad, cuando llegó a su vida, que le dieron ese diagnóstico, ¿cómo usted lo tomó? ¿Se acuerda de ese momento? Claro. Mire, el Señor, vuelvo y te digo, tiene todo en orden. Había una doctora en la iglesia que Dios me la puso como un ángel, al igual que a cada uno de los hermanos. Dios la puso como un ángel. La hermana Lidia, Araceli, cariñosamente me la puso como un ángel, porque cuando yo fui diagnosticada con esa enfermedad, yo le daba del seno a la niña más pequeña. Y el mismo día que me diagnosticaron la enfermedad, fue que le quité el seno a la niña. ¿Era contagiosa esa enfermedad? Claro. En el camino se fue agrandando, agravando, pero ¿qué pasa? Dios estaba utilizando esta ocasión para darme la libertad que yo quería para servirle. Ahora que yo lo entiendo perfectamente. Pero en ese proceso, Marta, wow, esto es una historia de verdad Amén. que es fuerte. En ese proceso, una enfermedad contagiosa, usted tenía 3 niños, no se le podía acercar. ¿Cómo era en ese momento que usted se sentía que anhelaba abrazar a sus hijos? Y aparte de usted, sus hijos que querían estar con usted, ¿se acuerda de algún momento lo que usted sintió? ¿Qué palabra dijo? Bendito sea el nombre del Quería Señor. terminar de la frase, y es que cuando ese día la doctora me mira, estábamos en un lugar y me dice, ¿qué usted tiene, hermana? Mire, yo en ese proceso, perdón que retrocedo un poquito, tenía un propósito de ayuno y oración. Y yo comenzaba hoy y lo terminaba el otro día. Pero no era de que encerrada, era haciendo mis quehaceres porque yo tenía 3 niños. Y el jueves, antes de ese día que le digo, yo invité a las hermanas que hicieran un retiro de liberación en mi casa. Mi esposo estaba trabajando, claro. Hicimos un retiro de liberación
todas las hermanas. El Espíritu Santo se manifestó de manera linda. Eso fue jueves. Pero el viernes estoy en el propósito que le digo. Y yo siento que me da un mareo. Como que me voy a ir. Y traté de aguantarme, no dije nada. Estaba con los niños, pero no dije nada. Digo, oh, qué raro. Porque yo nunca recuerdo haberme enfermado, ni desde niña. Nunca, bueno, una fiebrecita, que es normal, una gripe, pero una enfermedad nunca. Cuando la doctora me mira y me dice, vaya por mi casa, porque me había visto que tenía los ojos amarillos. Yo le decía, me he sentido un poquito, pero pensé que el mareo que me dio también venía por esas. Pues lo hice así como ella me dijo. Fui en la mañana, resolví en mi casa lo que tenía que hacer y en la tarde cogí para el consultorio que ella tenía. Y cuando ella me hace el estudio, me hace un análisis, me dice, hermana, ¿cómo fue que me dijo? Según yo la veo, usted está presentando una hepatitis. Y como usted me preguntó ahorita, ¿qué yo hice cuando hice eso? Pues yo comencé a llorar. Recuerdo que estaban unos cuantos hermanos allí y yo lloré. Y el pastor me dijo, hermana, los cristianos no lloramos, nos alegramos. Yo no entendía lo que él me estaba diciendo. Porque nadie que esté enfermo quiere Sí, lo que se claro, quiere sí. sanar. Yo lo voy a ser sincera, yo me quería sanar. Y yo hacía todo lo posible por sanar. Pues de ahí comenzó la batalla. Mi esposo, yo lo voy a decir como es. Mire, no quería ver ni evangélico ni saber del evangelio, como le dije. Y el Señor lo pone que todas las hermanas son lo único que él ve en mi casa. Es también a una hermana mía de padre, es una hermana mía carnal, pero que ella era cristiana también. El Señor la tocó para que se fuera a mi casa. Tocó a la hermana Lidia para que se llevara a la niña que yo le había quitado el seno porque era contagioso. Y la madre de mi esposo se llevó los dos más grandes. Pues yo tenía 3 niños. 3. Ajá. Pero las hermanas de la iglesia se hicieron cargo de mi casa, junto con mi hermana. Como que ellas eran mi familia, por el amor de Dios. Yo recibí mucho amor y yo te digo, Vincho, que yo le debo al Señor. Yo no tengo con qué pagarle al Señor. No voy a decir a los hermanos, porque cada hermano que hace una obra es al Señor que se lo estamos haciendo. Amén. Así dice la Biblia. Hay una palabra que él dice, ustedes no visitaron a los enfermos, a mí no me lo hicieron. Entonces, Dios utilizó el medio donde mi esposo se vio en torno a todos los hermanos. Rodeado. Un toque que te quiero expresar. Mi esposo en esos tiempos, tú sabes, ganaba, pero no ganaba suficiente. Esa enfermedad era costosa. Porque déjame decirte que de un simple hepatitis se complicó una hepatitis B. Que hoy se hacen trasplantes muy costosos. Siempre ha sido muy costosa esa enfermedad. Pero imagínense, y lo hacían era en Estados Unidos. Aquí puede que hoy ya sí se hagan. Yo te estoy hablando de 33 años. 34 más o menos por ahí. Fue en el 91. Sí, 34. Ok. Entonces, cuando el esposo mío se ve, ya Dios está cambiando el asunto. Porque ya es lo que está mirando el círculo cristiano. Vete, amor, porque qué hermana coge un niño, óigame, a pasar malas noches con un muchacho. Eso es el amor de Dios. Y él, te repito, yo estaba aislada cuando la enfermedad se complica. Me pasó como la mujer del flujo de sangre. Apartada. Ella dice que le iba peor cada vez, así me iba. Cuando me pusieron el tratamiento, todo iba más acá. Porque Dios estaba obrando. Cuando las cosas van empeorando, es que Dios está trabajando. Cuando Él queda en silencio, a veces no entendemos.
Así es. Yo no entendía. ¿Qué pasa? Cuando ya mi esposo está cambiando porque todo el mundo está conmigo, los cristianos. Ya no hay razón para él no decir que no quiere saber de cristiano, porque Dios organizó el escenario para que en mi casa reinara Cristo. Amén. ¿Me está entendiendo? Amén. Cuando se empeora la enfermedad, la doctora llama a mi esposo y le dice, se me ha salido de la mano y le he puesto el tratamiento que lleva esta enfermedad. Yo lo voy a recomendar y voy con usted donde un especialista para que él nos diga si hay algo que no sea este. Y así lo hicieron, me llevó donde un especialista que ella conocía, el doctor Ogando, un gastroenterólogo muy bueno, un señor muy, muy profesional en su área. ¿Qué pasa? Que la iglesia está haciendo oraciones. Te hablé de la oración, que la victoria está en la oración. Porque no fue que llore sola. Lloraba y lloraba porque quería estar sana. Y más con Para 3 estar niños. sana, pensaba en mis niños, que quién me lo iba a criar, si yo moría, todo eso. Esa era su concentración, los 3 niños. Sí, ya el momento que yo tuve de que, ay, que déjame libertad, que yo quiero salir, de verdad te voy a decir, llegó un momento que ya yo lo quiero ver por sanidad, siendo Entiendo. sincero. Pero no sabía que Dios iba a hacer un milagro así tan grande. Porque hasta hoy yo le pregunto, y sé que no va a llegar, quizá cuando esté con él, ¿verdad? Él puede explicarme ese misterio, porque fue un misterio grande. Entonces, Vincho, déjame terminar de decirte que estando aislada en una habitación, solamente entraban los siervos llenos del Espíritu Santo allí. La iglesia nunca dejó de entrar. Aleluya. Mira, hermano, salía uno, entraban dos. Eso era continuamente en esa habitación donde yo estaba. Y un detalle muy, muy, es que cada hermano que entraba allí, hermano, mire, no salía sin orar. Mis ojos eran amarillos completamente. Yo estaba, recuerdo que antes de recomendarme a ese doctor, porque la doctora estaba muy dedicada a que el Señor hiciera la obra, me llevaron a una clínica a hacerme un análisis. Y déjeme decirle que a mí no me dejaron entrar, me sacaron. Porque las mujeres que estaban, decían, eso es contagioso, esa señora no puede estar aquí, sáquenla. Esas voces Wow. que retumbaban. Y yo me puse a llorar y mi esposo me sacó, no fuimos. Usted se sentía en ese momento rechazada. Claro. Y fue tal que mi esposo, ya tú sabes, se devolvió. Yo le dije, no, vámonos. Porque es que yo era amarilla, yo tenía los ojos. Esta área blanca era amarilla completamente. Yo me puse a indagar un poco con personas cercanas a usted y según me estaban hablando, usted estaba como de ese color, más o menos me enseñaron Más eso. claro, era como de este color. Como ese color, Ujú. ok. Todo. Usted estaba amarilla. Las Y me manos. contaron cosas que de verdad fue difícil. Sí. Yo hasta lloré. Yo hasta lloré porque digo yo, wow, pero quien ve a Manta ahora y por todo lo que pasó, momento difícil. Y en este momento hay un video que le van a presentar aquí en la pantalla para que lo vea. El número 1. Es santo. No hay videos. Sí. Aleluya. Dios Ustedes no es son maravilloso. fáciles. Ay, Hermana pregonera, ¿quién es Marta para usted? Para mí, la hermana Marta es una mujer ejemplar, es la una gloria mujer de de fe, Dios. una mujer la cual fue desahuciada de los médicos por una Aleluya. enfermedad terminal, pero ella al punto de la iglesia, orando, permaneció la fe Gloria a Dios. y Dios hizo el milagro. Aún los médicos diciéndole
que ella no podía tener más hijos después de esa enfermedad, ella permaneció firme y Dios le regaló más hijos a ella después de ese milagro que el Señor hizo en Wow. su vida. ¿Qué palabra le diría a Marta en este momento? Yo le diría a mi hermana Marta que yo sé que ella es una mujer batalladora, una mujer ejemplar, una mujer que no se Gloria de doblega Dios. y que en el mundo espiritual es de un material fuerte que no va a mirar hacia atrás, sino que es de la que permanecen hasta el fin y de seguro que va a mantener su corona hasta llegar a la meta. Gloria de Dios. Ese video es para usted. ¿Qué Gracias. diría de eso que dice la Petronila? Y ya que usted, como ella menciona en el video, que ya usted los médicos la habían mandado para su casa, que no había sanidad. Y ella menciona algo muy importante y es que ella dice que luego de ese momento, de luego que Dios hizo la obra, que usted fue sanada, me gustaría que me cuente un poco cómo fue ese milagro y luego usted tuvo más hijos. Amén. Mira, me hizo llorar, porque en verdad nosotros no merecemos nada. Todo lo que nosotros tenemos es la gloria del Señor. Y, y nuestra meta es llegar al reino de los cielos, de verdad que sí. Eh, Te decía que cuando se sale de la mano del hermano, eso es para darte la respuesta de la doctora que Dios puso a mi lado sin dinero, sin nada, porque Dios organizó todo. No hubo que recoger una ofrenda en la iglesia nunca, porque Dios se encargaba de que me llevaran. Hubo algo que cuando la enfermedad avanzó, a mí había que ponerme inyecciones vincho hasta 3, 4, 5, 6 diarias. ¿Qué pasa? Que habían 3 enfermeras, mis vecinas, en el barrio, y ninguna quería entrar a inyectar, Wow. porque la enfermedad era contagiosa ya. Y yo me di cuenta, y vuelvo y te repito, yo lo que me quería era sanar. Ya yo tenía la mente en que me querían parar de esa cama, porque duré mucho tiempo en esa cama. Hubo un momento que yo sentí la muerte cerca, cuando ya los niños estaban esparcidos, ¿verdad? Yo recuerdo que una noche yo me levanté de donde estaba y fui a donde mi esposo, que dormía solo, claro, y yo le dije, yo siento que yo me estoy muriendo. Y él me dijo, no, hombre, me dijo así, como dándome, él me estaba dando una palabra, porque él estaba ya susceptible. Él estaba muy susceptible por lo que estaba pasando. Ya no era el hombre grosero que quería que yo no fuera a la iglesia, no, ya eso estaba acá, ya eso estaba, Dios estaba obrando. Y yo le dije, yo siento que yo me voy a morir, yo lo siento. Y él me dijo, no, cuando él se vira hacia el otro lado, se acomoda. Entonces yo empecé a llorar, porque ya yo lo que vi, que ni siquiera él, porque el enemigo hay algo que le gusta, es aprovecharse de las situaciones difíciles que uno está pasando para hacer creer que nadie está a tu lado, que nadie te, te quiere. Él usa mucho método. Claro. Pero yo lloré, sí, ¿verdad? Y me fui otra vez para mi lugar. Pero luego que recibí la sanidad, que yo le conté eso que me había pasado a él me dijo, no, yo estaba llorando también. Yo me volteé para que tú no me vieras llorando. Él estaba llorando. Porque era para llorar. Ahora se me salen las lágrimas y lloro, de verdad. Pero es de la grandeza de nuestro Dios. Al ver la grandeza del Señor, que somos merecedores. Entonces, hay algo, hermano. Cuando la enfermedad se pone contagiosa, que esa muchacha no me quieren inyectar, ¿sabe qué yo hice? Yo busqué un espacio donde veía más o menos los punchazos que se veían y le dije al Señor,
voy a aprender a inyectar hoy. Me voy a poner esta inyección. Porque la doctora, creo que ella vivía 1 kilómetro y pico. No que creo, ella vivía 1 kilómetro y pico. Era lejos, a pie. Tenía que venir 2 y 3 veces al día. Al día. Y a mí me compadecí de eso. Y le dije, yo me la voy a poner. Mire, le oré al Señor, le oré a la jeringuilla, vi la cantidad que ella me pone, porque yo siempre estaba pendiente. Ella me pone 2 cc de esta, 3 de este. Lo uní en mis inyecciones y al lado me puse la inyección. Y digo, bueno, gloria a Dios, no me pasó nada. Y aprendí a inyectarme yo misma. La gloria del Señor. La gloria del En Señor. medio de ese proceso. Usted mencionó que ya usted hubiera adoptado como sus hijos, los 3. Hay un video que quiero que usted lo vea. Otro. Sí, otro. Santo Dios. Gran guerrera, esa mujer valiente, esa fajadora, esa luchadora, esa sierva de Jehová, nuestra hermana Marta Jaques de Santo. Puedo testificar, hermano, que quizá ni la mitad de lo que ella ha vivido Ay, santo. se lo ha contado, porque yo que pude vivir de cerca esa situación que a ella le pasó como iglesia, como hermana De lucha. en Cristo, puedo decirle que los milagros existen, Amén. que Dios es real y que Él no hacía milagros, Él sigue obrando milagros Amén. en este tiempo. Solamente debemos creer, Amén. solamente debemos tener fe, porque una mujer desechada por los médicos, aleluya, una mujer que en su momento de su gravedad tuvo que sacar sus 3 niños de la casa que tenía. Esta persona que le habla aquí fue la que tomó la más pequeña. Y como ella realmente pensaba que quizá no iba a sobrepasar, recuerdo que le dijo al esposo, si muero, no le quite esa niña a la hermana Araceli. Gloria a Dios. Ustedes pueden testificar y seguir corriendo la voz Así. de que lo que pasó en esta mujer fue la mano de Dios obrando Santo. en la vida de ella, obrando en la familia de ella. Es una guerrera, es una batalladora, pero no de ese momento, porque ella viene con raíces e instruida en la palabra de esta niña. Dios me le bendiga, disfruten este testimonio y que esto aumente la fe de cada persona que se detiene a escuchar lo que ella está diciéndole. Dios le bendiga. Aleluya. Wow. ¿Qué diría de esa palabra de la hermana Lidia? Yo inicié diciéndole que ella le había entregado a la más pequeña, ¿verdad? Ella se la llevó por el amor a Dios, pasando malas noches. Porque cuando uno detesta a un niño, eso, usted no tiene esa experiencia, pero eso es duro. El niño se pone triste. Incluso, te voy a citar algo de la palabra que David en un momento dijo que él se sentía como un niño detestado de su madre. Y así estaba esta niña, pero ella supo llevar la situación. Y la abuela de los más grandes llevó los niños. Eso que ella dice, yo le dije a mi esposo las palabras, si yo muero, entrégale a esa niña, porque yo vi el potencial. Algo que te decía, de la pregunta que me hiciste, que no hemos terminado, del milagro, el Señor usa al médico. Y hay algo que quiero enfatizar aquí. Cuando un médico se encuentra con un diagnóstico, o sea, rechaza un diagnóstico que ya el Señor le echó mano, y dijo, no, ahora voy yo, como usted dijo al principio. Amén. Hay muchos problemas.
y va a quedar en vergüenza. No porque no sea profesional, porque ese médico que me asistió, que según él estaba desahuciada, él dijo, ya no hagan más nada, ya no hay más que hacer por ella. Pero él no sabía que Dios tenía ese propósito en su mano. Ese pendiente estaba en la mano del Señor. ¿Qué tiempo, qué Pare- periodo duró, excusa que le interrumpa, esa enfermedad y luego a recibir el milagro? Mire, yo duré unos 3 o 4 meses en cama. Que cuando me movía, la bilis del cuerpo se me regaba y por eso no me ponía de color amarillo. La hermana mía que le dije que vivía conmigo tenía que ponerme al lado el cepillo, asearme, todo ahí en esa cama. Porque Dios me envió ángeles, Amén. ángeles. Y esa hermana, con tal que te diga, mire, ella me hacía todo. Mis necesidades fisiológicas ella tenía que limpiar. Fue horrible lo que yo pasé. Fue duro. Pero que te repito, no sabía la victoria que Dios me iba a dar. Y es como yo le digo a mi esposo ahora. Cuando yo fui desahuciada, él le dijo al Señor, si tú la paras de ahí, yo te voy a servir. Ay, hubo promesa. Sí, hubo una promesa. Y él inició. Él estaba tan contento que él inició en el camino. Pero ¿qué pasa, hermano Vincho? Tenemos que profundizar en Dios. Porque esto no es de que el evangelio es profundo, de verdad. Claro. Hay que entrar al medio, no se puede quedar en la orilla. Yo le digo a él. Ahora, mi esposo es un hombre que para gloria de Dios no hay quien le hable mal del evangelio, ni de un evangélico que dé testimonio de verdad, porque lo tiene de frente. Luego que usted recibió el milagro de Dios, eh, usted fue a ese médico. ¿Qué le dijo ese médico cuando la vio diferente? ¿Tenía duda? No, mire, cuando él le da el diagnóstico de que ya conmigo no podían hacer más nada, porque ese era el tratamiento que lleva esa enfermedad y que ya el hígado mío estaba necrosado. Oiga, a mí me daba una crisis, hermano, que yo creía que me iba a quedar ahí. Pero un día la iglesia orando continuamente, le repito, ya en el proceso, quien está orando más es la iglesia, siendo sincera. La batalla. Porque yo podía decirle al Señor, párame, sáname, mis hijos, pero ya quien estaba orando y pidiendo milagro era la iglesia. Hay hermanos que a veces no quieren de que pedir la oración. No, yo no. Pida la oración. La oración en la unidad tiene un poder inmenso. Sola yo no lo hubiese logrado. Nunca. Nunca. Porque cuando yo estaba débil, si la iglesia no ora, no lo hubiese logrado. Y cuando el médico le dice a mi esposo que ya me lleven a morir a mi casa, porque ya eso, claro, esto se lo dijo a ellos. Porque tú sabes que cuando tú eres una persona grave, tú no andas Sí. contándole a esa persona. Yo veía, porque mi esposo es blanco, y cuando él me pasaba con esos ojos rojos por el lado, yo decía, él está llorando. Y yo veía la incertidumbre, y yo lo sentía. ¿Qué pasa? El médico dijo, yo lo voy a mandar a hacer este estudio. ¿Ustedes quieren ver cómo es que ella está? Háganme ese estudio, hagan la indicación. Y me manda a hacer el estudio. Yo iba con la cara triste, esperando la respuesta de Dios. Me llevan a una clínica, voy a omitir el nombre. Me hacen el estudio. Y le llevan el estudio al doctor. Cuando se lo entregan, él lo mira. Y dice, ¿dónde te hicieron este estudio? En tal. Cuando dice, oye, comenzó, ya usted sabe, a blasfemar de que esa persona no sabía. Bueno, y él dice, yo tengo un amigo que él sí sabe. Yo lo voy a enviar allá. Oiga bien, me envía donde el amigo, porque cuando me den el estudio, mi hígado está intacto.
sea, tenía... Ya Dios había respondido. Hay veces que nosotros estamos clamando y ya Dios respondió y no nos damos cuenta. Eso aconteció. ¿Qué pasa? Ya yo sentía mi cuerpo diferente, pero no había notado que Dios estaba obrando. Sí, ya no me daba la crisis. Pero cuando él dice que ese hígado está nuevo y dice él, le explica a mi familia, entre ellos a la doctora, pero ¿cómo usted me dice que es el hígado de esta señora cuando usted ve el color, como ella está, su condición? Dice, ¿cómo usted me dice que este hígado de esta señora? Entonces ahí él dice, yo te voy a recomendar un amigo que él sí sabe. Bueno, fuimos para donde el amigo. Me hace el estudio el amigo, pero ven el mismo resultado Wow. del primero. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Y digo yo, pero fue que el Señor me sanó. Le digo a la hermana, doctora, ¿qué tal? Pero dice, no, es que no, dice el doctor. O Yo sea, estaba pendiente. Él dudaba todavía. Yo estaba pendiente hasta la cara y el gesto de ese doctor. Wow. No sé, porque Dios me permitió y nunca lo he olvidado. Los gestos que él hizo nunca lo he olvidado. Cuando él dice eso, él tiene un amigo. Es que no me pueden decir que es el hígado, pero fue tu amigo que lo hizo, el que sabe. Y nosotros todavía estamos así, sin saber que Dios había hecho el milagro. Santo. Es una experiencia, hermano. Pero dice, yo se lo voy a hacer. Digo el médico, yo se lo voy a hacer, el estudio. Personalmente. Personalmente, para que ustedes van a ver, aleluya. Santo es el nombre del Señor. Y me lleva él a hacerme el estudio. Me monto en aquella máquina. Cada vez que nos subían a esa máquina, yo estaba orando. Siento la presencia de Dios. Y cuando, alabanza a Dios, cuando me lleva, él me hace el estudio. El mismo resultado. Él se queda así. Nunca lo olvido hace. Ese gesto de él. Y hace así. Cuando él hace así, entonces yo reacciono. Y le digo a la hermana, pero fue que Dios me sanó. Aleluya. Le dije, hermana, fue que Dios me sanó. Santo eres Dios. Aleluya. Santo eres Espíritu Oye, Santo. hermano, teníamos el milagro ahí y no nos habíamos dado cuenta. Cuando Pedro estaba preso, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Cuando Dios responde, que manda el ángel, saca a Pedro de la cárcel. Que Pedro mismo creía que era un fantasma que había con él y era el Señor que estaba allí. Él fue y tocó, y los hermanos estaban orando. Dice que fue a la casa y la muchacha sale, llamada Rode, dice la Biblia, pero es Pedro. Oiga bien, me llega esa lectura, es Pedro, y le dicen lo que están orando. ¿Cómo va a ser Pedro si él está preso? Pero están orando para que Dios lo liberte. Y ya Pedro estaba afuera. Y así nos pasó a nosotros. El milagro estaba. A lo que cuando yo veo la reacción, entonces la hermana y yo nos pusimos alegres, contentísimas. No, hermana, fue que el Señor me sanó y salimos gozosas de esa clínica. El médico, te estoy dando la respuesta de lo que me preguntaste. El médico llama a la doctora y a mi esposo y le dice, tienen que traérmela cada 3 días. Oiga bien, primero él me mandó que me dejaran tranquila para que ya muriera en la casa. Tienen que traérmela cada 3 días porque como pasó un proceso, dice él. Y uno emocionado, mi esposo estaba lo que quería era verme sana. Y dice él, tengo que traerte cada 3 días. Y yo dije, pero mi hijo, si fue el Señor que me sanó y me puso un hígado nuevo, porque yo tengo que venir otra vez. ¿Dónde ese doctor? No, yo no quiero ir para allá. Ya nosotros estábamos en gozo, hermano Vincho. Y ese hombre estaba que no me dejaba ni hablar y yo loca por hablar.
Ay, Señor, toda gloria de... Toda gloria del Señor. Él no dejaba que nadie me hablara porque también el médico le dijo, no la dejé hablar mucho. Pero yo no sé en qué ocasión fue que el Señor entró a esa habitación, no usó bisturí, porque así es que es nuestro Dios. Él es grande, que lo que Él hace, nosotros, yo no tengo la explicación todavía. Y seguro no la tendré. Pero yo le digo, ¿cuándo fue que entraste? ¿Cuándo lo hiciste? Había una iglesia orando. Aleluya. No fue a mí que me oíste, ¿cuál? ¿Cuándo diste la respuesta? Bendito sea el Señor. No le voy a decir que, no, porque cuando oraron yo sentí, como muchos hermanos sienten, yo sentí que de mí salió algo. No sentí nada, ni tuve sueño, ni nada. Pero nuestro Dios es así, de especial. Él hace lo que hace y está hecho. como él Yo entienda. no tengo la respuesta. Wow. Entonces, ¿cómo no decirle a las almas? ¿Cómo no callar? Por eso te decía al principio que estoy contenta. Y cada vez que Dios me da la oportunidad, hermano Vincho, de hablar, ande Dios me dé la oportunidad, quizá no sea en un gran escenario, un estadio, pero a una persona yo le digo la gloria de Dios de lo que él hace. A mi esposo, voy a hacer un paréntesis. Yo le digo, mira, yo te cumplo mi rol de esposa, de obedecer a mi esposo. La esposa debe estar sujeta a su marido. Pero cuando se trata de que yo voy a violentar la obra de Dios, sin faltarle a mi esposo, yo le digo, no, acuérdate lo que Dios hizo conmigo. Mira, a veces él se pone, no, porque que tú si no vas al culto, el culto no se da bueno. Yo le dije, ¿cómo tú quieres, mijo, que yo esté aquí? Después de ese milagro que Dios ha hecho conmigo. No. Y te digo, esto es largo. Fueron muchas las experiencias que pasé en ese tiempo de no ir a la iglesia. A veces yo, cuando él no me dejaba ir, yo me quedaba preparada. Wow. Y yo le pedía con tiempo, yo quiero ir a la iglesia tal día. Y él me dijo un día sí. Pero cuando llegó el día, que él llegó del trabajo, yo estaba lista con mis 3 niños para ir a la iglesia. Ah, tú vas para la iglesia. Yo te dije, no, tú no vas para la iglesia, no. O sea, era una malicia, no era él, era una guerra que el enemigo me estaba haciendo. O sea, usted no lo veía a él, sino al enemigo. No lo podía ver a él. Nosotros no podemos ver al hombre, pero hay guerra, hay alma para pelear. Y esa alma la puso el Señor, porque yo no me quedé callada. Yo comencé a decirle a mis hermanos, yo pido la oración. Incluso había hermanos que preguntaban, ¿y por qué que no va a la iglesia? Y era esa la situación. Hasta que Dios hizo el milagro, con tal que usted diga, para terminar ahí, hasta que Dios hizo el milagro, entonces ya Dios me abrió la puerta. Ya me abrió, rompió cadena. No me puedo detener. Tengo que seguir diciéndole a las almas. Amén. Y adorando a mi Padre. Lo Que que, dicho sea de paso, no es que hago nada. lo que usted recibió por gracia, así mismo darlo por gracia. Amén. Luego con esa maravilla del Señor, ese milagro, cuando ya el médico, el hombre dijo, no puedo, pero Dios empezaba. Uh-huh. Y Dios hizo el milagro. Cuénteme la experiencia luego de tener 3 hijos más. Ese otro. Para largo. Déjeme darle una pincelada, una pregunta que dejé sin respuesta ahorita, cuando usted me dijo que si yo volví a ver al médico. Sí, claro. Yo fui donde ese médico. Ya yo estaba restaurada, sana, estaba normal. Y yo dije, no, yo tengo que ir donde ese médico. Nunca fui de que a esa tal cita. Ok. No me puse un suero más porque me puse un suero y me puse mala. Cuando fui a la cita, donde el médico, hice mi cita para hablar con él. Y le dije, doctor, ¿cómo está? Lo saludo. Él creía que yo era una paciente más. Digo, ¿usted se acuerda de mí? Y él me mira, me dice, para ser sincera, no le recuerdo. Porque son tantos pacientes, digo, sí. A pesar de que yo tenía un semblante feo, hermano. Yo tenía un semblante feo, bicho, con esa enfermedad. Y cuando él me vio, yo le dije, yo soy, y le expliqué. Yo soy aquella señora que llevó la doctora tal, que usted le dio el diagnóstico, que ya.
¿Cómo? Digo yo, sí, eso lo hace Cristo, eso lo hace el Señor. Y ahí le di el mensaje de salvación, porque es un deber, aún a Ajá. los médicos que no asisten, decirle, porque me imagino que hubiese yo quedado sin respuesta si no voy donde ese médico a explicarle. ¿Qué ha pasado con él? No sé, porque jamás lo he vuelto a ver. Pero sí le dije quién había hecho la obra en mi vida. Qué bueno, muy Dios me dio la importante. oportunidad. Y así ya él tenía conocimiento y también usted le predicó. Y wow, Sí, Dios es maravilloso. amén. Entonces, de los niños, es otro tema, como usted me preguntó. Sí, en su tiempo, de cada 2 años, uno se lleva 2 años y casi 3. Tuve 3 niños más. Usted no estaba operada cuando tenía los tres primeros. Tuve 2 más cuando me fui a operar. El médico el ensueño, el Señor me reveló que no me iban a encontrar la trompa y así mismo fue. ¿Cómo? Cuando fui al médico, así mismo fue. En riesgo no me encontraron la trompa. Me operan y digo, bueno, Jehová, dame todo lo yo que tú quieras, porque yo no voy a luchar contra la COVID. Ay, bendito. Ya para cerrar, Amén. hay otro video. Hay otro. Sí, Ustedes no hay son, otro. ustedes no son fáciles, hermano. Yo quiero decirle a mi mamá que el Señor me bendijo con ella. Yo sé que el Señor le escogió. Tengo muchas cosas que decir. Las palabras quizás ni me salgan, pero mi mamá es una mujer fuerte, luchadora, valiente, que no simplemente es por decir la palabra, sino porque ella lo es. Ella representa lo que es una verdadera madre. No tengo ni siquiera explicación para decir. Mami es mi confidente, nos confiamos casi todo, digo casi porque, pero mi mamá tiene tantos valores. Ella se preparó, se capacitó y cuando llegó el tiempo de trabajar, dejó a un lado su trabajo para dedicarse a sus hijos. Dejó todo por nosotros y eso es algo digno de admirar, digno de una verdadera madre. Ella sabe que la amo mucho. Esa es Chabel. Sí. Mira, ella dice algo ahí. Yo iba a iniciar a la universidad y después dije, no, yo no voy a dejar mis hijos así para que me lo cuide nadie. Si mi esposo me mantiene, yo voy a cuidar a mis hijos. Yo me dediqué a cuidar a mis hijos. 6 hijos tuve, porque los 3 antes y 3 después. Me bendijo Dios Dios es con bueno. esa gran bendición. Y ya vamos a terminar esta parte, como te dijo, pero si nosotros comenzamos a contar todas las cosas que Dios hace con nosotros, no tenemos tiempo para hablar de otra cosa. No, si usted tipo ni hoy para largo. Es No para tenemos largo. tiempo, Porque porque aquí se han verdad, contado, han sido cositas. Dios ha sido muy bueno. Pero lo importante es que usted está de pie. Amén. Dios hizo la obra. Y a la audiencia que de verdad que este mensaje, este testimonio sea de gran Gloria a bendición. Dios. Para mí ha sido un placer tenerla aquí, como le dije en el inicio, una Amén. bendición. Y que sea Dios, así como Él hizo el milagro, que lo haga con otro. Amén. Y que la guíe a usted cada día más Eso es lo en que- su Santo Espíritu, guardando su familia, sus hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí ha sido esta parte. Dios le bendiga y Dios le guarde. Hasta la próxima.